Por lo pronto, mi querido Alberto Nájar, pues vamos pasando ya con nuestro siguiente invitado, que ya lo vimos ahí, bien galán, bien peinado, así calado y demás. Mira, ¿no? Ya le tengo que aprender yo algo ahí, aquí, mira nada más. Hombre, trae una camisa como la que utilizó el consejero presidente Lorenzo Córdoba en su mensaje. Y el último hombre Malboro, Así ¿no? Se es, están sí, poniendo de moda, fíjate. sí. No sé, ahí, aquí, se me hace que el último hombre Malboro, el David Peña, pues ya está incidiendo en varios. Espero que sea influencia de David Peña y no de Lorenzo Córdoba. Ese es el... Ya quiere salir en la transmisión mi A gato. ver, a ver, a verlo, a verlo, a verlo. Ahí está. Espérate, porque ven, Luca, ven. ¿Ese es el gato que se cree perro? Ese es el gato que se cree perro, exactamente. No, no es Odín transformado, ¿ah? ¿Mandé? No, Odín está dormido ahorita. Aquí estoy en la casa de ustedes y tengo a los dos perros Maki y Odín. Maki y Pantro allá dormidos. Odín está acá abajo dormido y está con ganas de molestar gente. Es lo que veo, es lo que veo. Cada vez que veo que entra una transmisión en vivo aquí en la casa, quiere salir siempre. Y ¿Ah, empieza, sí? quiere morder el dedo, quiere jugar. Yo siempre creo que los gatos son demasiado protagonistas, man. No, bueno, si te contara la cantidad de veces que he tenido que pasar así, pena ajena, porque Viernes y Mateo se ponen a dar sus conciertos o a avisar que pasó alguien o que llegó no sé quién. Y bueno, pero sí, a lo mejor no gusta cuando empiezan con los conciertos, pero cuando se asoman, mi querido Alberto, la gente, la audiencia lo Son celebra. carismáticos, son Sí, carismáticos. sí, sí. Y también ahorita a Jesús, pues también ya le están ahí echando piropos y demás, ya ves, pues galán, galán, ni modos, y ahora con mascotas, pues en fin. Mi querido Jesús Escobar, pues gracias por tomarnos otra vez por acompañarnos este No, para viernes. mí es un honor, mi querido Ernesto, ya lo sabes, estar con ustedes siempre es muy, pero muy, 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 muy provechoso y de verdad un placer para mí en todos los sentidos. Y eso sí te lo digo muy en serio, no es ninguna broma ni ironía. Pues igualmente eres exactamente correspondido, mi querido Jesús Escobar. Gracias, de verdad. Y si te parece, Jesús, vamos iniciando pues con el tema que nos ocupa, que es la novena cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que se llevó a Claro. cabo el día de ayer, ahí en Washington, D.C. Y nos gustaría iniciar con, tenemos aquí un video de la intervención del presidente López Obrador en esta mesa, donde tocó los temas nodales y sustantivos desde su mirada de lo que tendría que ser, de lo que querían dialogar el presidente López Obrador en materia de, pues, uno, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; dos, la migración, que ese es otro de los temas, y que le mandó un saludo ahí muy particular también al presidente Joe Biden, además de este encuentro bilateral que tuvo con ambos mandatarios el presidente López Obrador. Así que antes de pasar el video, si en una, ya lo tienes, no, ejes, el de los ejes que presenta el presidente López Obrador. Vamos a verlo, por favor. Amigas, amigos, no cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años.
Por eso, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Las ventajas son muchas, con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales. La distancia entre nuestros países nos permite ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados. El consumo per cápita de América es de $18,100 anuales, mientras que en Asia es de $4,400. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil, porque no hay semiconductores, chips, entre comillas, o porque aumentó el precio del transporte marítimo, cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia. Agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el tratado comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo, en beneficio de nuestros pueblos y naciones. Algo le tengo que reconocer al presidente López Obrador, que realmente pues está haciendo algunas propuestas innovadoras, intentando romper algunos mitos y hace allí algunos planteamientos, algunos señalan aventurados, dependiendo el ángulo y la mirada de cada quien. Reducir las importaciones, impulsar la producción al interior de los propios países, pues no es cualquier propuesta, tiene puede tener una gran virtud y se le puede venir mucha gente también encima. Ese es por un lado. Por el otro, pues mientras acá en el encuentro en la CELAC, pues el país invitado era China y pues lo pone a China ahí, pues en pues se va contra China durísimo y dice, pues no, vamos a crear un imperio aquí del norte de América y entre México, Estados Unidos y Canadá y vamos a equilibrar un poco ahí porque China va a avasallar. Así que pues no es cualquier propuesta que hizo el presidente López Obrador, más el tema que considerábamos de los sustantivos, el tema migratorio. Jesús Escobar, ¿qué decir de la propuesta del presidente? Coincido contigo, mi querido Ernesto, en que está proponiendo temas interesantes, está proponiendo temas que en un momento dado no los habíamos escuchado de manera tan explícita. A mí lo que me llama mucho la atención es qué tanto eco realmente van a tener.
porque a final de cuentas nos topamos con una reunión tripartita que es similar a la que ocurrió en otras ocasiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que públicamente aparecen, se estrechan las manos, muestran respeto, muestran afecto, pero sabemos que a final de cuentas Estados Unidos siempre va a defender sus intereses, siempre va a tomar decisiones basadas precisamente en que a ellos no les afecten tanto. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador sale bien librado en el margen de maniobra que él tiene en este tipo de reuniones, plantear ideas, conceptos, defender lo que tiene que defender. Uno de los puntos álgidos que públicamente, por supuesto, no se iba a dar a conocer por toda la presión que existió días antes, el de la reforma energética, el propio presidente lanzó un mensaje muy claro antes de irse a Washington. Dijo, yo voy a defender mi postura, y difícilmente creo que Biden o Trudeau vayan a defender a los corruptos. Y es un tema álgido realmente entre los tres gobiernos. También se da esta reunión tripartita en el caso de Canadá, después de las denuncias que se han hecho en Guanajuato con una minera que está explotando precisamente una comunidad, que está yendo en contra de la comunidad, que está beneficiándose de los intereses netamente políticos, y sabemos perfectamente el pensamiento, la mentalidad de Justin Trudeau en torno a las mineras que operan en México, el cual la respalda de manera abierta, de manera clara. Entonces, esos puntos álgidos, como era de esperarse, públicamente no se dijo absolutamente nada para no romper con la armonía de este tipo de reuniones, y por eso creo que en el margen de maniobra que tiene el presidente de la República sale bastante bien librado. No podemos dejar de lado tampoco todo el entorno que se estuvo manejando, y aquí lo planteamos incluso, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, sobre el caso de la relación con Joe Biden, que había mucha gente que se desgarraba las vestiduras y decía que Biden estaba enojadísimo con Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Gabriel Cuadri, ¿no? Gabriel Cuadri, que prácticamente aseguraba y auguraba que nos iban a invadir, ¿no? Pero que en realidad nos damos cuenta que López Obrador y Biden han sabido manejar bien ese tipo de relación, por lo menos pública, de ese acercamiento público. A mí me parece que está jugando un papel importante Kamala Harris en ese tipo de acercamientos entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Lo que sí es que me parece que es una cumbre que, más allá de la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que me parece lo más destacado, eso me queda clarísimo, es una cumbre que yo no le veo que vaya a tener muchas aplicaciones en el terreno. ¿Por qué? Porque si se tocan intereses que a Estados Unidos o al sector empresarial o al sector armamental de Estados Unidos no le convengan, difícilmente Estados Unidos los va a mover. Por eso creo que lo destacado es el papel de Andrés Manuel López Obrador, que defendió sus posturas, defendió sus ideas. Y en el caso de China, pues hombre, López Obrador es un animal político, es un cuate que sabe perfil, lo digo con todo el respeto al presidente, sabe dónde hablar, cómo hablar y con quién hablar. Hay que recordar lo que pasó aquí con Díaz-Canel, ¿no? Todo el mundo, los panistas, sufriendo por la presencia de Díaz-Canel, la forma como López Obrador habla con él, y posteriormente pueden hablar con la gente de Estados Unidos y dar una postura diferente en ese sentido, ¿no? Con mucho tacto político. Entonces, me parece que Andrés Manuel supo manejar muy bien las presiones en ese tipo de escenarios y salir bien librado, ¿no? Más allá, insisto, de que estas ideas que no son nada malas, y coincido contigo, son bastante interesantes las que está planteando y son otra forma de ver las cosas, se puedan llevar a aplicar si es que en Estados Unidos no causan tanta mella. La frase sustitución de importaciones hacía mucho que no la escuchaba. Era un modelo que corresponde a un modelo económico pues ya viejito, de los 80, 70 todavía, y que en su momento pues fue una de las banderas para demostrar por parte de los gobiernos neoliberales, demostrar el fracaso de la política de puertas y fronteras cerradas. Y todo iba al contrasentido de lo que significara el fortalecimiento de la industria interna y pues privilegiar el mercado bajo la idea de que es mucho más barato, por ejemplo, comprar lo que no produces que intentar producirlo a un costo mayor. Que pues así fue como se implantó el modelo neoliberal en los años 80 y que permeó durante muchísimo tiempo, y que luego, pues cuando se dieron cuenta que en ese mismo modelo había potencias como China, ya no supieron ni qué hacer y no tuvieron la decencia de aceptar que se habían equivocado. Y me parece importante ese planteamiento que hizo el presidente López Obrador y que destacas, Jesús, porque justo va a un tema central de política interna de Estados Unidos. Una de las banderas centrales de los organismos y de los grupos sindicales y empresariales que apoyaron a Donald Trump, y una de las banderas hiper importantes del Partido Demócrata es justo la defensa de la industria propia, de la mano de obra, de la producción interna.
Biden ganó, además del descrédito de Donald Trump, también por el apoyo tradicional de los sindicatos que se vieron desilusionados y afectados por Trump, por supuesto, pero también por la invasión de China. Estados Unidos importa una cantidad enorme, enorme de productos chinos y les ha costado muchísimo en términos de sustitución, ahí sí, de mano de obra y de pérdida de empleos. Así que me parece a mí importante este punto que señaló el presidente López Obrador. ¿Cuál es tu expectativa, Jesús, de que pueda aterrizarse esto? Y por supuesto coincido en que es un animal político. Yo creo que más allá de llegar y presentar su propuesta, el presidente López Obrador, que corresponde con su modelo económico, lo que trató de hacer, creo yo, fue darle una ayudadita a Joe Biden, que no las tiene todas consigo. No las tiene todas. Está perdiendo popularidad y no son pocos los que le dicen en el Partido Demócrata que mejor no busque la reelección. ¿Tú crees que también el presidente López Obrador, mira, con colmillo, llegó y le dijo, mira, ahí está para que ahora sí que tenga para que te entretengas y para que tú puedas ayudar y presentar algo ahí? ¿Cómo lo ves? Pues lo cierto es que a esta reunión el presidente con más popularidad de los tres era Andrés Manuel López Obrador. Arriba incluso el propio Justin Trudeau, que por lo regular tiene números positivos. Y lo que está pasando con Joe Biden es un fenómeno de verdad preocupante. Estaba leyendo hace unos días precisamente lo que opinaban algunos analistas de Estados Unidos y hablaban mucho de un personaje que en realidad nunca conectó con las mayorías, que mucho de su victoria se debió al cansancio de Donald Trump, a la pandemia, a la forma como Donald Trump manejó esta pandemia, al rompimiento de Donald Trump con un sector del establishment norteamericano, con un sector de los intereses importantes de Estados Unidos, entre ellos, por supuesto, el militar, y que eso fue fundamental para que Joe Biden pudiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el alejamiento que hubo de Donald Trump con los varones de tecnología, que son por supuesto la gente de Silicon Valley, pero que en sí Biden es un candidato y ahora presidente lejano para muchos sectores de la población norteamericana, lejano en ideología, lejano en edad, lejano en formas de expresarse. Muchos han hablado de que por eso está ahí Kamala Harris realmente, jugando un papel importante de bisagra, acercamiento con estos sectores, del rostro más joven o de un rostro mucho más político, en cuestiones hasta ciertamente algunos consideran progresistas. A mí me parece que la presencia de Andrés Manuel López Obrador y ese acercamiento de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden lo ayuda mucho en un sector como el migrante, que abiertamente se ha dicho decepcionado, no solamente de Biden, sino del Partido Demócrata en general, porque tienen muchos años los demócratas prometiendo una reforma migratoria, la cual jamás han cumplido, ni siquiera se les ha visto el interés de cumplirlo, lo que algunos consideran más digámoslo así, de avanzada, fue lo que hizo Barack Obama en el tema de los Dreamers, pero en realidad Barack Obama, por el otro lado, expulsaba una gran cantidad de migrantes, deportaba una gran cantidad de migrantes. Entonces, tiene muchos años el Partido Demócrata y sus diferentes representados alejados de un sector tan importante como es el de los migrantes. La presencia de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la forma en cómo fue recibido Andrés Manuel López Obrador, me parece que sí ayuda bastante a la imagen de Joe Biden. Ahora, un presidente como Biden, que no es un presidente fuerte, ojo con eso, Biden, a pesar de que también es un animal político, es un hombre que tiene dientes blancos, pero colmillos muy afilados. En alguna ocasión me decía un amigo analista, no es un presidente que tenga un control como lo habían venido haciendo otros presidentes, o que tenga una fortaleza como lo habían mencionado en otras ocasiones. Entonces, le complica mucho también el tema de la negociación con sectores de poder en Estados Unidos. Por lo tanto, a mí sí me parece que López Obrador lo ayuda, en cierto sentido, con un sector migrante, con un sector latino, que se ha ido alejando precisamente por la tardanza del Partido Demócrata, de la propia Kamala Harris, del propio Joe Biden. ¿Y qué posibilidades yo veo que todo esto se aterrice? Para mí, sinceramente, son muy pocas, porque si atentas contra el interés norteamericano, si atentas contra lo que ellos consideran que debe ser su status quo, su forma de gobierno, sus beneficios, difícilmente va a avanzar algo. En eso son magos, sea republicano, demócrata, lo que sea, saben sonreír precisamente, saben hablar con cariño, y por detrás te aplican 2 o 3 que cuidado, ¿no? Y lo vimos, días antes de esta reunión, maravillosamente aparece el gobernador de Texas, Greg Abbott, diciéndole a Biden, sé más enérgico con López Obrador, ¿no? Porque nos afecta su reforma energética. Y no fue la única reacción.
Entonces juegan mucho a ese planteamiento, ¿no? Por un lado, somos amigos, los tres amigos y demás, pero por el otro, por supuesto, cuidamos nuestros intereses y si tenemos parte de aplastar. Sí, a mí yo insisto en que uno de los puntos fundamentales, muy interesante y que estoy suponiendo que va a abrir también un debate al interior de los Estados Unidos, espero, pues es esta parte de reducir las importaciones, hablar de China en ese sentido, con los impactos que ha tenido hacia las empresas estadounidenses. No es un tema menor lo que está planteando ahí el presidente López Obrador, particularmente también porque el modelo económico que ha presentado el gobierno de China con todos los productos que invaden el planeta entero, pues representa y es el símbolo de la explotación a los trabajadores. Esas maquiladoras que tiene pues muchísimas, en miles de maquiladoras que ya hay en China y que están por todo el planeta entero, pues vaya que impacta en las economías de varios países. Creo que es un planteamiento interesante que habrá que pues seguir analizando. El otro punto, mi querido Jesús Escobar y Alberto Nájar, es el planteamiento que le hace, este otro guiño que le hace el presidente López Obrador, el reconocimiento que le da por la propuesta que metió al Congreso el presidente Biden sobre pues, regularizar 11 millones de migrantes que viven en los Estados Unidos. Vamos a escuchar al presidente López Obrador lo que le dice al presidente Joe Biden, un presidente que, como bien señalas, Jesús y Alberto, pues en una condición de vulnerabilidad que tiene ahorita actualmente en lo que toca al respaldo que está teniendo en lo que lleva de su gestión como mandatario estadounidense. Vamos a escuchar al presidente López Obrador y regresamos a comentar. Presidente Biden, ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado, como usted, un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes. Y le expreso por ello mi reconocimiento. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza, y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Presidente Biden, primer ministro Trudeau, seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes de adversidad y desafíos, pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena, muchas gracias. Pues ahí el planteamiento del presidente López Obrador, acompañado con palabras elogiosas, inclusive hasta un guiño ahí que tiene que ver con el papel y la historia del presidente Joe Biden, que de por sí ya lo tiene, el haber ganado con esa cantidad de votos y haber encabezado el movimiento que rescató lo mejor que hay en Estados Unidos para patear al extremismo, a estos grupos supremacistas que apoyan a Donald Trump. Pues ya de suyo propio está, me parece que hay que reconocerlo. Pero sí, el planteamiento que hace el presidente López Obrador me parece de una forma, digamos, políticamente muy bien presentado, porque no cayó en el elogio barato, y se fue al fondo del asunto, que es el recordar la importancia de las personas migrantes que viven en Estados Unidos. No dijo la frase que tanto se ha repetido y que tanto les disgusta a muchos en Estados Unidos,
en el sentido de que ese país se construyó por los migrantes. Ese país es un país hecho por todas las nacionalidades, una buena parte de las que hay en el planeta. Es un país que si no hubiera sido por personas migrantes mexicanas a partir de 1849, no existiría como una unión. No hay que olvidar que después de que se acabó la mano de obra china, porque no les querían pagar o porque se dedicaban, cuando les iban a pagar los mataban, tuvieron que llevar braceros mexicanos de Michoacán y de Guanajuato y Jalisco, que fueron los primeros en emigrar, y de ahí se estableció este larguísimo vínculo de migración, la binacionalidad que hay en esa región de Estados Unidos. Los mexicanos terminaron de construir el ferrocarril que unió Sacramento con Nueva York, lo cual permitió a Estados Unidos convertirse en una unión de estados. Si no hubiera sido por eso, más nada. Entonces me parece importante el planteamiento que hace el presidente López Obrador de recordar la importancia de estos millones de personas que, ojo, son posibles votantes. Yo creo que esa fue la lectura que en algún momento los asesores de Joe Biden habrán visto. ¿Hasta dónde? Y también en el Congreso, en el Capitolio. ¿Hasta dónde va a caminar esta propuesta de Joe Biden? Es lo que te quiero preguntar, mi querido Jesús, porque si bien es cierto, hay una presencia importante de demócratas en el Capitolio, pues algunos de ellos ya olieron sangre y ya ven que la debilidad de Joe Biden puede ser aprovechable para su capital político. Con los republicanos no se cuenta en esta iniciativa, pero con los demócratas, que son fundamentales, se van a arriesgar a jugarse el capital político de su movimiento para apoyar a una reforma migratoria que es muy poco popular en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Fíjate que retomando uno de los puntos que planteas, Alberto, efectivamente, Biden gana por una buena cantidad de votos, pero Trump no se quedó tan atrás, y logró una cantidad también histórica de votos, lo que nos habla precisamente de la división que existe en Estados Unidos y que algunos definen como Trump se fue del poder, pero el trumpismo se quedó. Y dentro de esa forma de pensar, de ese radicalismo, porque seamos claros, Trump era un síntoma, no es la enfermedad como tal. La enfermedad de Estados Unidos viene desde su formación, como bien lo comentas. Es un país formado por migrantes, pero que a final de cuentas algunos han considerado que fue perdiendo precisamente esa esencia, ese concepto de la migración, y fueron cayendo en nosotros somos los naturales, nosotros somos los dueños de este espacio, y por lo tanto quienes van llegando después ya no forman parte de lo que es la esencia norteamericana. Entonces, a mí me parece que ya de entrada ese es un factor clave en toda esta discusión de la migración. La reforma migratoria, aun y cuando es necesaria y aun cuando es justa, ¿por qué? Porque los migrantes existen, los migrantes están ahí, los migrantes son fundamentales en la mano de obra en Estados Unidos y en varios sectores, además de que ya estamos hablando de segundas, terceras generaciones, en donde hay gente que está egresada de las universidades, que tiene otro tipo de papel, otro tipo de peso en la economía norteamericana, cuyos padres están en riesgo de ser regresados porque nadie ha querido legalizarlos y además, aun cuando han aportado a la vida de Estados Unidos política, social, económicamente, lo cierto es que la mayoría de los norteamericanos, o al menos es lo que algunos medios dicen de allá, no ven tan popular esta reforma migratoria y no la ven, por eso citaba el caso de la elección de Estados Unidos, porque hay millones de personas en Estados Unidos que de verdad no pueden aceptar al migrante como parte de su sociedad. Hay millones de racistas en Estados Unidos y lo vemos todos los días, gritándole a los latinos que se vayan a México. De entrada etiquetan a todos los centroamericanos como si fuera México. Si eres guatemalteco, eres mexicano, punto. Si eres hondureño, eres mexicano. Y gritándoles, ofendiéndoles. Hay sectores en diversas partes de Estados Unidos en donde de verdad la supremacía blanca, aunque se escuche muy fuerte, está presente, opera, ha llegado al poder, si no político, sí económico. Entonces son millones de personas que no están de acuerdo en que se legalice a los migrantes, con una enorme hipocresía y una doble moral espantosa, por lo que mencionábamos hace un momento el impacto económico que tiene la migración. Entonces ahí viene el papel de los demócratas. ¿Qué tanto se van a atrever a jugarse ese capital político sabiendo precisamente que en las elecciones intermedias se lo pueden cobrar? Porque así como sacaron a Biden, insisto, el fenómeno Trump está ahí, O sea, los seguidores de Donald Trump siguen ahí. La mentalidad o el pensamiento que llegó a la Casa Blanca con Trump, pero que estaba presente desde hace muchísimos años, sigue ahí. Y sigue esperando, por supuesto. Y sigue esperando un candidato que puede ser
muchos de los que están ahí ahora en el poder legislativo o que son gobernadores en la Unión Americana y que abiertamente se han manifestado antimigrantes. Entonces, no va a ser un trabajo sencillo para el Partido Demócrata sacar algo por el estilo. Primero, unirse en su interior, saber qué les conviene, porque, ojo con esto, a diferencia de lo que hacemos en México, y lo vimos ahora con el presupuesto, de que las bancadas votan de manera uniforme por una directriz de un partido o por una directriz de un líder, en este caso el presidente de la República, en Estados Unidos sí defienden mucho los intereses de su región, de sus estados, de sus distritos. Entonces, difícilmente, si no le conviene a ese legislador norteamericano, no le conviene a ese sector, va a apoyar una reforma migratoria, sea del Partido Demócrata o sea del Partido Republicano. Yo sí creo que esos dos partidos se parecen demasiado. Esa es la verdad. Yo no veo grandes diferencias en los temas sustanciales, en los temas sustanciales, en política exterior, en cuestión energética, en cuestión económica, en cuestión migratoria, en relación con América Latina y demás. Yo no veo grandes diferencias entre los demócratas y los republicanos. Por eso yo creo que es muy difícil que avance una propuesta migratoria lanzada por un presidente que para mí lo hace con una intención de fortalecer simplemente su imagen, de decir, ¿saben qué? Yo ya lo hice, yo ya cumplí con mi trabajo, yo estoy cabildeando, pero ya no pasa directamente porque yo pueda decidir o no decidir. A mí me parece que Joe Biden, por ejemplo, estaba leyendo en la mañana comentarios. A mí me parece interesante, claro que se ven bien con López Obrador, nadie está pidiendo que se peleen ni mucho menos, pero es cierto que México le está haciendo también el trabajo en el combate a la migración a Estados Unidos, con lo que pasa en el sur de la frontera. Entonces, por supuesto que Biden tiene también que entender ello y llegar a un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para mantener esa política migratoria que tantas críticas le ha generado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y que, ojo, Biden en ningún momento ha pedido que se cambie, ni siquiera ha dejado de lado lo que está pasando en México como un tercer país seguro en el papel, aunque oficialmente no lo seamos, en el papel ahí estamos, ¿no? Y Biden no ha cambiado eso, ni ha buscado cambiar eso de fondo. En el papel tal vez sí, en la forma, pero en el fondo, mira, yo soy de la idea, y lo dijimos desde la campaña, en ciertos temas Biden es exactamente igual a Trump, nada más con un modelo más amable, más sonriente, guante suave, pero exactamente igual a Trump. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos no manejan esos intereses, ellos representan esos intereses. Y hay intereses detrás en Estados Unidos que son totalmente inamovibles, ¿no? Además, si me permites, Ernesto, rapidísimo, un apunte que ya lo hemos dicho. A ver, si hay un partido en Estados Unidos que no ve bien la migración a los migrantes, sobre todo a los que vienen del sur mexicanos, sobre todo a los mexicanos y centroamericanos, es el Partido Demócrata. La única amnistía, y ya lo he dicho, pero es oportuno recordarlo, la única amnistía, la única reforma migratoria parecida a la que ahora se quiere impulsar, que se ha logrado concretar, fue en 1986, fue IRCA, se llamó en inglés, una reforma para regularizar la estancia de más o menos 3 millones de personas. 2.3 millones fueron mexicanos. Y la impulsó uno de los republicanos más republicano y más de derecha de la historia de ese partido. Bueno, no, de la historia reciente, Ronald Reagan. Y uno de los presidentes demócratas más populares, más queridos, inclusive aquí en México, carismático, apapachado y todo, Bill Clinton construyó los muros. La Operación Guardián en Río Grande. Ojo, los sindicatos no quieren mano de obra barata y los sindicatos son un lobby fundamental para el Partido Demócrata. Así es que, ojo, con cuidado con eso, ¿sí? Yo no estoy muy seguro de que Biden sea igual a Trump, porque por un cariz que matiz que hay que apuntarlo, pero en los hechos, tiene razón, Jesús, no ha hecho nada, muy poquito, para cambiar las políticas restrictivas que aplicó Donald Trump. Nada más una, título 42, que es un decreto para expulsar de forma express con el argumento de la pandemia a todo aquel que entre a Estados Unidos y quiera solicitar asilo. Los echan, express, así. En cuestión de horas cruzan, ellos, los migrantes, se entregan, la patrulla fronteriza los regresa a México. Y lo que ocurre con el programa MPP, Migrant Protocol, Migrant Protection Protocol, quédate en México, que ahí viene de regreso, ¿eh? Ese apunte. Adelante, Jesús. No, comenta, por favor. Eres nuestro invitado. Adelante. Efectivamente, ¿cómo se llama? Pero no te voy a invitar los tacos, de todas formas. Pero Te voy a acusar con Odín, cabrón, vas a ver.
Sí, que a final de cuentas, esa es siempre la gran discusión, ¿no? Que no sé por qué los mexicanas, de repente nos hacemos la idea de que el Partido Demócrata es más amable con los latinos. O sea, no sé si sea porque seguimos viendo a John F. Kennedy como una imagen idílica del Partido Demócrata, pero efectivamente, si hacemos historia, los republicanos muchas veces han sido más cercanos a México. El caso de Walker Bush con Vicente Fox Quesada, por ejemplo, había una amistad incluso entre ellos. Fue cuando se habló de la famosa enchilada completa, si no recuerdan, con Jorge Castañeda, que no avanzó como tendría que haber avanzado, precisamente por lo que reiteramos, por los intereses que se juegan con la población. Ibas bien, ¿para qué evocas a Jorge Castañeda? No. Es que era el canciller, hermano, era el mismo que se arrastró con Colin Powell, ¿no? Que nos quiso vender a Colin Powell como que era un gran demócrata, era un tipo, perdón que lo diga así de claro, pero un asesino, Colin Powell. Era un hipócrita, aparte de todo, que nos vendió que había armando nucleares, o fue a la ONU a decir que había armas químicas con el afán de invadir un país y generar una masacre como la que se vivió en Medio Oriente. Pero lo que voy es que, a final de cuentas, han sido los republicanos los que en un momento dado por lo menos habían dado la piña de querer hacer una reforma migratoria, y tiene cierta lógica, porque los republicanos estaban al frente de muchas entidades en Estados Unidos con una fuerte presencia migratoria. Entonces, como es Texas, como es toda la zona sur, con excepción de California, por supuesto. Pero a lo que voy es que en México tendemos mucho a eso. Barack Obama, por ejemplo, era adorado en México. Yo me recuerdo mucha gente que defendía a ultranza a Barack Obama. Y en materia de relación con México, dejemos de lado la política interna y no, de relación con México, pues Barack Obama no tiene mucho que presumir. Al menos no sé Al si contrario, exactamente. es el de Rápido y Furioso, por poner solo. Pues el que deportó a 2 millones de migrantes, ¿eh? Exactamente. Y aquí en México tendemos mucho eso, a pensar que los demócratas son más amistosos con nuestro país, cuando han sido sumamente duros, y sumamente duros en todas las medidas que tienen que ver con los migrantes. Yo sí estoy convencido que Biden, si busca la mano de obra barata en México, eso es un hecho a través de este mecanismo del TEMEC, pero que se topa entonces con esos intereses que bien planteas. O sea, hablamos de sindicatos que ya lo sufrieron, que ya lo padecieron, que por eso muchos de esos trabajadores votaron por Trump, que les prometió regresar esos empleos a Estados Unidos. Entonces, me parece que es momento de que en México también entendamos que yo por eso citaba eso, que para mí los demócratas o republicanos, cuando se trata de sus intereses, difícilmente ves grandes. Sí, y yo nada más retomando ahí algunas de las cosas que señalabas, mi querido Jesús. Recuerdo también este recorrido que hicimos de la caravana contra el miedo, que iniciamos en California, pasando por Nuevo México, por Texas. Pues bueno, vaya situación que nos fuimos encontrando a lo largo de todo ese recorrido, así, pero bordando la frontera sur de los Estados Unidos con México. Y este planteamiento que hacías de este racismo que hay y esta discriminación contra migrantes y que no distinguen si es guatemalteco, salvadoreño, mexicano. De hecho, entrevistamos a varios y cuando le preguntábamos en dónde estaba El Salvador, ni siquiera sabían nada, ni en cuestión geográfica, ni algunos ni siquiera sabían que había un país que se llamaba El Salvador, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito esta parte de pues, los ángulos que uno pueda tener, porque crean, aunque esté escuchando a Alberto Nájar y a Jesús hablar de los demócratas, no crea que estén abogando en favor de los republicanos, porque por favor no lo vaya a llevar ahí, ni que están abogando por Donald Trump. No tiene nada que ver con eso. Es en las políticas duras que ha habido y que seguirá habiendo, pues bueno, pues no hay una enorme diferencia entre el racismo de unos y de otros. Pero retomando, y me gustaría también abordar antes de cerrar este tema, el ángulo nacional en lo que toca a la comitiva, Jesús, que acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues además de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, pues el secretario de Relaciones Exteriores, obviamente que también tenía que estar ahí. Había un personaje ahí que de pronto contrastaba con todos los demás y que tiene que ver con el doctor Hugo López-Gatell. Y además sentado en la mesa con los mandatarios,
¿no? Y no me refiero a las mesas amplias, sino a las mesas cortas, pues también el doctor Hugo López-Gatell jugó un papel importante y lo colocó ahí Andrés Manuel en unas posiciones que a algunos sorprendieron, otros las celebramos, porque pues en ese golpeteo que ha habido contra el doctor Hugo López-Gatell, pues de pronto colocarlo ahí es algo que pues nosotros, bueno, personalmente, pues yo celebro muchísimo que haya tenido también un papel importante y que lo fue colocando o lo va colocando también pues en un lugar que nadie esperaba. Jesús, ¿cuál es tu mirada frente a eso? Yo de entrada iniciaría con lo que señala ese golpeteo tan brutal que hubo hoy que hay contra Hugo López-Gatell. Sí, lo hemos dicho, ha habido errores, por supuesto, en el manejo de la pandemia. Claro que ha habido errores, como en todos los países, porque no olvidemos que hay una pandemia y como tal, entender lo que es eso, es enfrentar una pandemia. Pero el golpeteo surge por las decisiones que toma Hugo López-Gatell antes de la pandemia. Es decir, cuando decide expulsar de este Consejo de la Salud a empresarios de la industria chatarra, de la industria refresquera, que tomaban decisiones para combatir la obesidad y tomaban decisiones para combatir la diabetes. O sea, de verdad, lo más kafkiano que puedas imaginar, ¿no? ¿Cómo es posible que Bimbo te pueda decir que consumir cuando está generándote precisamente productos que te afectan? Y lo mismo pasa con los refrescos, el caso de Coca-Cola y demás. Entonces, desde ahí comenzaron los problemas ya. Viene también, por supuesto, el tema de la distribución de los medicamentos que tanta polémica ha generado, los señalamientos que hubo en contra de ciertos personajes claves, también, por supuesto, de una industria como la farmacéutica. Y todo ello, a final de cuentas, generó que hubiera ese golpeteo directo en contra de Hugo López-Gatell cuando estalla el tema de la pandemia. Cierto, insisto, se puede cuestionar algunas acciones que se tomaron, declaraciones que hizo Hugo López-Gatell, pero mucho de ese golpeteo era parte de una agenda que tenía una intención, cobrarle el hecho de haber quitado de ahí a personajes, empresarios tan poderosos que tomaban decisiones que afectaban la salud de los mexicanos. Yo soy de los convencidos que no se ha manejado tan mal la pandemia, a pesar de los errores que se han dado, que no se le ha dado, por ejemplo, un lugar a lo que fue la reconversión hospitalaria. Me parece que fue algo muy rápido que se hizo, que respondió en ciertas medidas, en ciertos momentos, y que a final de cuentas, a pesar del enorme y triste, muy, pero muy triste, lo digo claramente, cantidad de gente que ha fallecido por esta pandemia, con las herramientas que ha tenido el gobierno, ha tratado de sacar adelante la misma. Reitero, no con eso quiero decir que no ha cometido errores, ¿eh? No con eso no quiero decir que no se haya equivocado en el manejo en muchos puntos, pero me parece que no se le ha dado el equilibrio como tal al análisis del manejo de la misma, precisamente por ese golpeteo marcado por una agenda y por los intereses netamente políticos. Entonces, el hecho con ese escenario de que en el país más afectado por la pandemia sientes al encargado de combatir la pandemia en México, el único subsecretario que estuvo presente, el único, me parece que es un mensaje muy claro por parte de Andrés Manuel López Obrador internamente a los críticos de Hugo López-Gatell, a aquellos que un día sí y otro dos han pedido su cabeza, y también es un mensaje muy claro por parte del presidente de la República, me parece, al interior de su gabinete, porque sabemos que también dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador había personajes que no estaban de acuerdo con el manejo de López-Gatell. Y se da también, ojo, después de unos días, no lo dejaría yo de lado. Digo, alguna vez me dijiste que yo era muy perverso en mi mentalidad, mi querido Ernesto Ledesma, pero yo no dejaría de lado pensar, pensar que se da después de unos días donde le puso una regañada al titular de salud. O sea, le puso una regañada a Jorge Alcocer, al titular del INSABI, y después de esto también se da el mensaje de que el que viaja es Hugo López-Gatell, como representante de este sector, que ojo, ya había mantenido una cierta lejanía con Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo en varias conferencias mañaneras que no le daba la palabra a Gatell y dejaba que fuera Marcelo Ebrard el que expresara o abordara el tema de la pandemia. Yo no sé si para cuidarlo o no, pero muchos habló de esa lejanía del presidente con Hugo López-Gatell, supuesta lejanía. Pero a mí me queda claro que sí se da en un escenario muy particular la presencia de Hugo López-Gatell y que tiene, por supuesto, porque no sé si exagero ahí, pero yo sí creo que cada paso que toma Andrés Manuel con ese tipo de acciones van dirigido a cierto sector, a cierto personaje, al interior y al exterior de su gabinete. No, bueno, sí, para ahora sí que pensamientos retorcidos y
actitudes maquiavélicas, el presidente se pinta solo. Yo no descarto la posibilidad de que haya llevado López-Gatell para atizarles ahí a la oposición y hacerlos emberrinchar todavía más, si de por sí están, pero que no se las acaban, porque habían pronosticado que iba a ser un fracaso, que al presidente López Obrador le iban a leer la cartilla, a medios como Reforma y el Universal destacando ad nauseam la carta del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la exigencia que hizo para que se le ajustaran cuentas a López Obrador en tema de migración y la reforma eléctrica, ese tema que tanto decían que va a ser el Waterloo de la visita. No pasó nada, se quedaron con las ganas y con el berrinche, porque hasta un comentarista que era de su equipo, que lo consideraban su gurú, pues dijo que había sido un discurso muy, muy estadista, Ciro Gómez Leiva, y ya el Ciro ya se le fueron encima. O sea, se quedaron ahora sí que con las ganas, ahora sí como parafraseando a esa vieja conseja del programa La Caravana de Imevisión. Sí, ¿se acuerdan cuál era? Somos de la edad. Que decía, lástima Margarito, pues sí, lástima Margarito, se quedaron con las ganas y con su berrinche entripado. Entonces, no sé si nos da tiempo, Ernesto de Jesús, de que pasemos al siguiente tema, porque nos quedan, sí, algunos minutos, me gustaría que lo aprovecháramos. Leonardo Peña y Rompeviento y Momentum presentamos un reportaje sobre esa nómina escandalosa que hay en el INE, en poco más o menos 100 funcionarios de ese instituto electoral, Jesús. La disputa, el debate politiquero y político también se ha centrado en los sueldos de los consejeros, pero no son los únicos que se dan vida de jeque ahí en el Instituto Nacional Electoral. Sueldos enormes, un dispendio impresionante. Sueldos de más de 200,000 pesos, de 182,000 pesos, choferes que ganan 46,000, nada más en nóminas sin contar sus prestaciones. Y al mismo tiempo, el consejero presidente que dice, no nos alcanza el dinero para hacer la revocación de mandato. ¿Tú cómo ves este tema, esta contradicción, por ponerle algún adjetivo a este asunto, Jesús? A mí me queda claro que el INE, fíjate, siempre que se habla del dinero del INE, terminan debatiendo si se pueden o no realizar elecciones, si se afecta o no la realización de elecciones. Pero nunca nos dicen abiertamente el tema de lo que es el dinero del INE en cuestión de los salarios de los consejeros electorales, de los gustos que se dan los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Y me parece que ahí está precisamente el debate en torno al Instituto Nacional Electoral en cuestión de los gastos. Es empezar a centrar dónde sí deben de recortar, dónde deben de entender que debe de existir una austeridad. Y mucho es precisamente en ese tipo de detalles. ¿Qué si en las plumas? ¿Qué si en los relojes? ¿Qué si en la gasolina? ¿Qué si en los autos? ¿Qué si en los sillones? Que entiendo que claro que deben de haber condiciones óptimas para hacer un trabajo, pero no caer en un exceso. Y me parece que eso es lo que se vive, y no solamente en el INE, en muchas dependencias, incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se ha dado a conocer las cantidades ofensivas de dinero que gastan en cuestiones, perdón, pero superficiales, que pueden ser sustituidas por cosas mucho más baratas. Y en el caso concreto, por ejemplo, de los salarios, se han defendido como gato boca arriba los señores del INE siempre para no mantener o no bajarse el salario, argumentando cuestiones legales de la Suprema Corte y demás. Y yo creo que es ahí donde se pierde un poco la empatía. Yo creo que es ahí donde deberían de entender cuál es el mensaje de bajarse el salario. Estoy de acuerdo que legalmente pueden decir no hay necesidad o no tenemos por qué, pero tal es ese mensaje de bajarte un poco el salario, que no te va a hacer ni más rico ni más pobre, esa es la verdad. Tendrías un mensaje político muy interesante y de empatía hacia una sociedad. Ahora, a mí me queda claro también, por supuesto, y algo que me llamó mucho la atención en toda esta discusión del presupuesto del INE, la revocación de mandato y demás, es cómo la oposición no defendió al INE. Ninguno de los opositores salió a defender al INE, salió a criticar al gobierno federal, pero ninguno salió a defender al árbitro electoral. Y eso es parte de lo que mencionábamos la semana pasada. Los partidos políticos, con la responsabilidad tan grande que tienen en el manejo de los recursos del Instituto Nacional Electoral, porque son ellos los que a final de cuentas autorizan ese financiamiento, y son ellos los que tampoco permiten, con todas las triquiñuelas que hay ahí, que se les disminuya el financiamiento a los partidos, que tendrían que ser los primeros en bajarse ese financiamiento. No es posible que en un año no electoral reciban las cantidades de dinero que recibe un partido como por ejemplo el PRD, ¿no? Que es un cascarón político. No es posible que el PRI, que ha ido perdiendo cada día más, siga recibiendo cantidades de verdad ofensivas por los resultados que ha dado.
históricamente. Y sé que me van a decir que de manera reglamentaria se puede manejar. No, no, no. Aquí es una cuestión netamente de ética, de congruencia, de mensaje a un país empobrecido, de que no te puedes estar dando lujos o vida de lujo cuando sabes perfectamente las condiciones que se viven a tu alrededor. Entonces me parece que ahí hay una gran responsabilidad de todos los actores políticos en su conjunto, desde los partidos, empezaría por ahí, sus líderes y obviamente los mismos o las cabezas del Instituto Nacional Electoral. Y sobre este tema de que pone en riesgo la revocación de mandato y que a final de cuentas se tiene que esperar que sea la propia ciudadanía la que lo lleve a cabo, es ahí donde dices, ¿dónde están tus prioridades? O sea, ¿dónde está la prioridad realmente del Instituto Nacional Electoral? Lo mencionábamos, me parece, la anterior semana. ¿Es necesario o no es necesario la revocación de mandato? Hay voces que dicen no, porque tiene que partir de la ciudadanía. Hay otros que te dicen sí es necesario precisamente para que se pueda llevar a cabo, porque es parte de un ejercicio donde quiere participar la gente y por lo tanto hay que fomentarlo y demás. Pero a mí me queda claro que en este tema del INE, incluyo a los consejeros, a los principales consejeros, al mismo Tribunal Electoral, a los partidos políticos, hay cero empatía con la realidad de un país y viven y disfrutan cuestiones, perdón, que no es ético, no es correcto que lo estén haciendo, ¿no? Tu micrófono, Ernesto, el síndrome pie de página. El tío, Bien, ese tío, bien, ese tío, bien, Ernesto. bien, bien contagiado, bien contagiado. Estas tablas que te voy a pedir ahí, Leonardo, si puedes ir poniendo a cuadro, porque es solo muestras de un botón tremendo y que te hace pensar, Jesús Escobar, te hace suponer que pues el gasto que están llevando a cabo pues en toda esa estructura, esto que nada más estamos viendo, habrá que multiplicarlo por el número que pensaste y más allá. Y yo no sé ahí en este tipo de situaciones, bueno, necesariamente cuando la gente pues vaya viendo estos datos y esas cifras, lo que vemos es una reacción de indignación tremenda. Pero no veo por ningún ángulo que esto vaya a modificar algo en lo que toca a esta institución. No sé si tú alcanzas a ver alguna posibilidad de que algo se mueva si no es en el ámbito jurídico que uno pueda pelearlo. No, yo creo que no tienen la mínima intención de cambiar las cosas. Y me parece que lo han dejado muy en claro, ¿no? Cuando tú escuchas al doctor Lorenzo Córdoba, queda muy claro que no piensan mover ni un ápice de cómo se está manejando financieramente el Instituto Nacional Electoral. Y para mí es muy claro, si no afecta tu operatividad como tal, no puedes estar justificando este tipo de salarios. Por ejemplo, yo sí me gustaría que me dijeran quién es el líder de un proyecto, ¿no? Que gana 131,000 pesos. ¿Qué tareas hace? ¿Qué tipo de responsabilidades tiene? Porque al hablar de un salario de 131,000 pesos, pues estamos hablando de una persona que tiene una responsabilidad fuerte en una empresa, que tiene un peso específico en esa empresa. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué tipo de experiencia tienen? Perdón. ¿Qué tipo de razón tienen para estar ganando ello, ¿no? Estaba checando, por ejemplo, ahorita que, fíjate, la directora de la Unidad Técnica de Transparencia, según están publicando, 193,000 pesos. Revisora de obligaciones de transparencia, 15,000 pesos. Lo diametral del salario, pero además, jefe de Departamento de Apoyo Jurídico de Auxiliar, 45,000. Yo insisto en ese punto, para mí hay una total desconexión, y no solamente sería el INE, hay una total desconexión de la realidad que viven los mexicanos y los salarios que se pagan en el servicio público. Es que fíjate, por ejemplo, en esas cifras, ¿no? Dice, jefa de Departamento de Atención de Impugnación. Por ejemplo. Ahí hay 30 personas con ese puesto. Sí, sí. Entonces son 45,380, 30 personas con ese puesto, o este subdirector de servicios legales que gana 84,000, pues hay 15 con ese puesto. Director de servicios legales, hay 6 con un sueldo de 151,000 pesos. No, es verdaderamente inconcebible, ¿no? Sí, sí, no, está fuera de proporción, ¿no? Yo sí creo que hasta incluso tendríamos que hacer un comparativo con las empresas privadas,
porque me parece que hay salarios que están por encima de lo que se pagaría en una empresa privada, en ese tipo de puestos. Me parece. O Estoy sea, especulando. sí, jefe de oficina de la presidencia del consejo, 220,000. Gana más del doble del presidente de la República y su chofer, 46,050, pues sí son cifras que verdaderamente escandalizan. Sí, sí, porque insisto, a ver, no se trata como hay gente que lo dice, de que quieras jalar a todos para abajo, no, no se trata de eso. Se trata de entender lo que es el servicio público, se trata de entender lo que es un árbitro electoral, se trata de entender el mensaje que tú das desde estos organismos, incluso las propias dependencias. En un país que tienes más de 50 millones de pobres, si estoy siendo muy discreto, 50 millones de pobres, en donde los salarios en muchos mexicanos son de 10,000 pesos para abajo, en donde las plazas laborales no están existiendo, que cada día desaparecen más. Me parece que tú, cuando eres un ente público, cuando eres un ente que sirve, cuando eres un ente que te involucras en este tipo de trabajos, tendrías que ser empático, tendrías que ser correcto, porque sí, habrá gente que diga, legales son, ¿no? Claro, legales son, pero morales son también. No puedes ganar ciertas cantidades cuando tú sabes que hay tanta gente que está empobrecida y hay tanta gente que es la que, a final de cuentas, con tus impuestos te está manteniendo. Hay tanta gente que no da, que no, jamás va a ganar eso, aunque haga exactamente lo mismo que tú o tenga la misma capacidad que tú. Entonces me parece que hay una total falta de empatía y vuelvo a lo mismo, ni siquiera creo que es un asunto nada más del INE. Lo triste del caso es que si empezamos a revisar muchas dependencias, muchos organismos, nos vamos a topar con ese tipo de salarios, con salarios muy altos, con salarios completamente fuera de una realidad de un país. Es a lo que yo me refiero y no quiero ser dogmático, simplemente creo que hay que ser muy empáticos y hay que ser muy realistas en dónde te encuentras y qué país estás representando. Porque de otra manera, claro que pierdes credibilidad, por supuesto que pierdes credibilidad y sobre todo se aleja la gente deja de confiar en ti, aún y cuando el INE tiene mucha aceptación y tiene mucha confianza de la gente, la realidad es que este tipo de salarios, este tipo de beneficios afectan una imagen que, ojo, no tendría por qué incluso estarse discutiendo cuando su labor es otra, ¿no? Cuando los principales recursos tendrían que llevarse a cabo para la realización de elecciones. Sí, dice, y es algo que causa indignación en la audiencia, que nos hacen favor de comentar. Comenta, por ejemplo, Abraham Fernández, en Derechos Humanos de Quintana Roo nos tienen con sueldos de 5,000 pesos. Gilberto Ramírez dice, en el INE los choferes ganan más que profesionistas con grado de maestría y doctorado en empresas privadas. Sí es cierto, un sueldo promedio de un doctor, pues no tengo muy claro, pero por lo menos están de 30 a 40 mil pesos mensuales. Y tiene doctorado. Y aquí hablamos de una persona, un chofer. Yo no demerito el trabajo de chofer, pero me extraña un sueldo de esta posición que rebasa con mucho el estándar establecido por el gobierno federal para una actividad de esa naturaleza. Y habla también un poco la sospecha, Jesús, no sé cómo lo veas, en lo que mencionaba Ernesto y que publicaba Leonardo Peña, que existan varias personas con el mismo cargo y con un sueldo enorme, 15 jefes de departamentos, 20 con la misma posición. ¿De veras se ocupan tantos? Porque yo entiendo que pues para un área específica hay un jefe, un subjefe y hay operadores, pero no hay 30 jefes. Eso me huele a cosa extraña, habría que revisar. Y como bien dices, revisar otras áreas de la administración federal. No veo una reacción, como bien mencionaban en esta mesa, no sé si fue Ernesto tú, nadie defendiendo al INE en esta posición. Me parece que ahí habría que ver, como decía hace un rato, si ese hashtag yo defiendo al INE lo van a seguir aplicando. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Sí, a mí me parece que es que son costos, son gastos que sinceramente son sospechosos por su propia naturaleza. O sea, son, a final de cuentas, si estás hablando de 30 personas para realizar una labor de ese tamaño, bueno, que nos expliquen cuál es esa tarea, por qué se requieren tantas personas, qué es lo que hacen, y después de ello, por qué les estás pagando esa cantidad de dinero. ¿Se justifica o no se justifica ese salario? Pero yo insisto, cuando estás en una situación pública, me parece que no puedes compararte con una iniciativa privada y sobre todo tienes que ser realista y tienes que ser empático con esa sociedad. Y me parece que hace mucho tiempo que en el servicio público se perdió esa empatía, esa congruencia,
y es entender que no llegas al servicio público para servirte, sino que llegas al servicio público precisamente para servir, para poder aportar algo más allá, algo intangible, no solamente tangible. No digo que trabajen por 3 pesos, como por ahí alguna vez, no recuerdo qué ex consejero dijo, que queríamos que trabajaran gratis o algo por el estilo. No, yo no digo que trabajen gratis. Lo que digo es que se les pague de manera adecuada, de manera correcta, con base al país al que están, a final de cuentas, con el país en el que están trabajando y al país cuya democracia están representando. Porque, vuelvo a lo mismo, aquí el gran punto desde mi óptica es quién está autorizando esos presupuestos, quién les autoriza esas cantidades de dinero, quién suelta, en pocas palabras, el dinero del erario para que se vaya directamente a ese tipo de actividades. Y es ahí donde vuelvo a lo mismo. Se cae en un sector público, en representantes del sector público, en representantes de partidos políticos y demás, que simplemente para ellos es enriquecerse, es llevar una vida de verdad que no puede alcanzar en años, el 90% de la población de este país. No, y no están incluidos los viáticos. Además, aquí Por ejemplo, en gasolinas, Aguinaldos. celulares, aguinaldos, y el cálculo que estaba haciendo Leonardo Peña con respecto del aguinaldo que va a recibir pues Lorenzo Córdoba, 2,5 millones, 2,5 millones de aguinaldo. Uf, vaya que sí genera muchísima indignación. Pues gente Oye. que está escribiendo y que dice, oye, nunca gané eso en todos mis 30 y tantos años de trabajo. Sí, es una indignación. Perdón, me decías, Jesús. Sí, fíjate que les voy a comentar algo que me están pasando como trascendido, y es que recordando lo que pasó con el mensaje de Hugo López Gatell, su presencia, se está manejando la salida de Jorge Alcocer, ¿eh? Se está empezando a manejar la salida de Jorge Alcocer, me dicen que estaría a punto a confirmarse, y eso en el marco de lo que decíamos, ¿no? La presencia de Hugo López Gatell, precisamente en ese viaje, ¿no? En donde la lógica indicaría, si vas a llevar a alguien de salud, pues llevas precisamente al titular de esa dependencia, ¿no? Y después de la regañada que les paró el propio presidente de la República. Ahora, de ese tema del INE, sí, hay un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando escucho los argumentos que se utilizan para defender esos salarios o ese tipo de nóminas. Y uno de ellos es que nosotros tenemos que ganar conforme a nuestras responsabilidades. O la responsabilidad que tenemos es tal que por lo tanto tenemos que ganar tanto. Y dices, de acuerdo, podemos estar de acuerdo en el concepto, pero vuelvo a lo mismo, en la práctica es muy diferente. Es muy diferente cuando, caray, realizas elecciones en poblados en donde no hay agua, en donde no hay piso, en donde simple y llanamente la gente que está fungiendo para llevar a cabo las elecciones le otorgas un frutzi y una torta para que puedan comer algo durante la jornada, gente que se desvela, y sin embargo tú estás ganando más de 150,000 pesos, más de 180,000 pesos, más de 100,000 pesos. ¿Por qué? Por esa responsabilidad que dices tener. Me parece que es ahí donde tienes que ser muy congruente, ¿no? Muy, pero muy congruente, y es ahí precisamente donde el Instituto, los integrantes de este consejo y mucho de su aparato administrativo, pues están totalmente fuera de lugar y fuera de cualquier lógica, ¿no? Pues sí, pues son pues hay de veras mucha indignación, mucho enojo de la gente, están pues sorprendidos por este tipo de nómina, el tamaño de esta nómina, y que créanos, es solo un pedacito, no está la nómina completa para nada, hay más cifras que les vamos a estar presentando, ya adelantaba también Leonardo Peña, por ejemplo, estos otros gastos que no tienen que ver con nómina, ahí también van a salir una suerte de demonios tremenda. Solo ponía un ejemplo ahí Leonardo Peña, que el INE como está pagando solo para el diseño, un rediseño de la página web, $500,000 que están pagando, $500,000 para el rediseño de la página del INE. Oye, nos hubieran avisado, íbamos nosotros a recibir. Pues sí, lo mismo pensamos acá. No, ves que con esos sueldos ahora entiendo la camisa de Jesús, pues sí. Pues sí. Le voy a decir a Lorenzo que me contrate de chofer, mano. Pues, sí. Pues dice Lilia Sánchez,
Dice, pues es una lástima que se vaya Jesús Escobar y que no esté más tiempo acá en esta mesa con nosotras y nosotros. Pues lamentablemente así pasa cuando sucede en medios de comunicación. Mi querida Lilia Sánchez, un fuerte abrazo para ti y para Héctor Javier Sánchez. Pues mi querido Jesús Escobar, pues a pesar de los pesares de Lilia Sánchez y de millones que te están viendo en la audiencia, pues nos tendremos que ver hasta la siguiente semana. Así que por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo y ojalá tengas chance. Tenemos el concierto de Horacio Franco mañana. Mañana. Gran artista, gran Sí, artista. sí, persona y bueno. Maravillosa, una persona maravillosa, de verdad. Yo lo sigo en Twitter desde hace mucho tiempo. He sido testigo en algunas ocasiones de su capacidad. Antes de la pandemia, por supuesto, tuve la oportunidad de verlo en vivo. Ahí andábamos en el grupo en el público. Y de verdad que Horacio Franco es uno de los grandes artistas que tiene este país, pero es más como persona. Y me parece que eso es lo que de verdad le da otro plus. O sea, el tipo de persona que es Horacio Franco, que supera la gran calidad de artista. Imagínate entonces de quién estamos hablando. Sí, el tipo es verdaderamente extraordinario, nuestro queridísimo Horacio Franco, que nos está donando este concierto a beneficio de Rompeviento TV, a quien le volvemos siempre a agradecer. Un tipazo, nuestro querido Horacio Franco. Pues un abrazo, mi querido Jesús Escobar. Igualmente, cuídense mucho. Fuerte abrazo a ambos. Cuídate, Jesús, cuídate. Igual. Gracias.